Los mejores descubrimientos de la Tierra no están en los museos esperando a ser admirados. Están atrapados bajo el agua, sellados tras el hormigón y enterrados en el jardín de alguien. Y hoy hemos reunido los más asombrosos para mostrártelos. Los buscadores de metales Adam y Lisa desenterraron 2.584 monedas de plata en un campo de Somerset. Peniques en perfecto estado del rey Harold II y Guillermo el Conquistador, valorados en 5 millones de libras. Este buceador sacó del Mediterráneo, frente a la costa israelí del Monte Carmelo, una espada de hierro de los cruzados de 1 metro, un arma de 900 años de antigüedad incrustada de conchas y organismos marinos, conservada en perfecto estado. Unos pescadores con imán sacaron del agua lo que parecía una reliquia oxidada, hasta que se dieron cuenta de que era un explosivo militar activo. Se llamó inmediatamente a un equipo de desactivación de explosivos para que asegurara y eliminara de forma segura el artefacto aún activo. Al arrancar las tejas de la pared de un dormitorio, este nuevo propietario descubrió un papel pintado asombroso. 1.600 cromos de béisbol vintage de los años 70 y 80, pegados uno al lado del otro por un aficionado de 12 años hace décadas. Seguir unos rumores a 10 kilómetros en el desierto tunecino llevó a los exploradores hasta estos tanques M48 Patton de fabricación estadounidense abandonados. Estas enormes reliquias de la Guerra Fría permanecen varadas en la arena, alimentando las leyendas locales sobre cementerios militares. Estos exploradores descendieron a un búnker sellado en la era soviética en los países bálticos, donde encontraron puertas antiexplosiones, equipamiento de la Guerra Fría y pasillos que no habían visto la luz del día en décadas, aún inquietantemente intactos bajo tierra. Buzos del Shannonside Sub-Aqua Club sacaron espadas de la época vikinga del río Shannon, en Irlanda, algunas de las cuales datan de hace más de 1000 años, del siglo IX, cuando los invasores nórdicos dominaban estas mismas vías fluviales. Un cilindro metálico del tamaño de un coche pequeño, cubierto de percebes, apareció en la playa de Greenhead, en Australia. Más tarde se confirmó que se trataba de un depósito de combustible del cohete PSLV de la India que había estado a la deriva en el Océano Índico durante años. La tormenta Chandra dejó al descubierto vigas de roble de 400 años de antigüedad del Fane of Horn, un buque mercante holandés que se hundió en 1631 mientras transportaba sal desde el Caribe. La sección del casco de 6 metros aún conservaba los clavos de madera originales que seguían firmemente sujetos tras 4 siglos. Los equipos de rescate sacaron este Ford Galaxy 500 de 1937 de las gélidas profundidades después de que pasara 40 años sumergido bajo el hielo. A pesar de 4 décadas bajo el agua, el vehículo clásico resistió con éxito las duras condiciones. Multitudes inundaron la playa de Muriwai en Nueva Zelanda para presenciar lo que los lugareños apodaron el monstruo de Muriwai, una masa enorme de aspecto alienígena que había sido arrastrada hasta la orilla y que resultó ser madera flotante completamente cubierta de percebes de cuello de ganso. Este anillo metálico incandescente al rojo vivo de 2.5 metros de diámetro y 500 kilogramos de peso se estrelló contra la aldea de Mukuku en Kenia. La agencia espacial confirmó que se trataba de un anillo de separación de cohete que de alguna manera sobrevivió intacto a la reentrada en la atmósfera. Imagina sumergirte en un almacén de la Segunda Guerra Mundial. A 30 metros de profundidad del SS Tringlehorn aún conserva su carga original de motocicletas antiguas, camiones e incluso vehículos blindados. Al adentrarse en las profundidades subterráneas, estos profesionales descubrieron huesos humanos de más de 2000 años de antigüedad entre estalactitas y estalagmitas, convirtiendo un espectacular sistema de cuevas en un antiguo misterio funerario. Cerca del lago Upper Reed en Alaska, un excursionista solitario subió a una cresta y descubrió los restos de un bombardero B-29 enterrados en el hielo del glaciar. Restos de un accidente ocurrido en 1957 durante una misión de entrenamiento cerca de Anchorage, ahora conocido como el glaciar del bombardero. Una familia de Queensland tropezó con unos huesos que sobresalían de la arena en la playa de Ocean Grove en Australia.
Los paleontólogos confirmaron que se trataba de un fósil de ballena de 1 tonelada que databa de hace la asombrosa cifra de 20 millones de años. ¿Una mina naval en una montaña? ¿Cómo? En 1992, los soldados croatas que defendían Livno lanzaron minas navales desde las crestas contra las fuerzas que avanzaban. Y una de estas enormes esferas de acero sigue allí donde fue abandonada hace más de 30 años. Estas casas ovnis futuro de la década de 1970 son reliquias arquitectónicas poco comunes del auge económico de Taiwán. Solo existen 50 en todo el mundo, con interiores modulares y circulares que siguen pareciendo modernos a pesar de estar abandonados y a punto de ser demolidos. ¿Qué tal hacer senderismo por la remota naturaleza salvaje de Maine y toparse con 2 enormes locomotoras de vapor de 15 metros? Abandonadas en 1933, estas gigantes de hierro se salvaron del derrumbe gracias a una iniciativa de conservación de 1996. En un bosque alemán se descubrió un enorme cementerio de lanzamisiles antitanques soviéticos abandonados. Estas reliquias de la Guerra Fría y cajas militares yacen a la intemperie, siendo devoradas por la naturaleza. Unos buceadores encontraron en el lago Minnewanka, en Canadá, un Essex sedán de 1928 a 60 metros de profundidad. Se hundió a través del hielo durante una sesión fotográfica y ha permanecido allí conservado durante casi un siglo. Bienvenidos al cementerio del mar de Aral en Uzbekistán, donde barcos de pesca oxidados yacen varados en la arena completamente seca, en lo que una vez fue el 4.º lago más grande de todo el mundo, desecado por los proyectos de riego de algodón soviético en la década de 1960. Durante la reforma de su casa, un afortunado desenterró 2 rollos de billetes de la época de la Gran Depresión de 1934, enterrados bajo su porche. Más de $2,000 en billetes impecables de 10 y 20 dólares que hoy valen casi $43,000. Los siguientes chicos llegaron a una isla desolada llena de cohetes y componentes de misiles de la era soviética en descomposición, esparcidos por un paisaje cubierto de maleza. Un campo de pruebas olvidado de la Guerra Fría, consumido lentamente por la naturaleza. Una familia en Filadelfia vio en su tejado un objeto metálico desgastado que se asemejaba a una sección de la ventanilla de un avión. Llegaron investigadores de la FAA, pero su origen sigue siendo un misterio que nadie puede explicar. En el Parque Nacional Grand Staircase Escalante en Utah, un explorador localizó una misteriosa cueva del barco excavada a mano en la arenisca por Bill y Cliff, 2 buscadores de uranio de la década de 1950. Con un libro de visitas repleto de firmas de décadas atrás todavía en su interior. Este BMW IZ de 1959 fue rescatado tras pasar 40 años en un granero olvidado. Los expertos en restauración revivieron el emblemático coche burbuja e increíblemente lo volvieron a poner en la carretera en solo 2 días. En el interior de un cañón escondido, unos exploradores se toparon con antiguas viviendas en los acantilados construidas por los pueblos ancestrales hace cientos de años, con muros de piedra y refugios que aún se mantienen en pie sobre las rocas. Arqueólogos en El Cairo utilizaron maquinaria pesada para sacar del barro esta estatua de 8 metros. Probablemente representando a Ramsés II, la enorme reliquia confirma que un legendario templo se alzaba antaño bajo esta ciudad. Los exploradores descubrieron aviones de la Guerra Fría fuera de servicio esparcidos por un antiguo aeródromo ahora reconvertido en pradera. Estas aeronaves oxidadas aún conservan intactos los soportes para bombas, los compartimientos de paracaídas y las misteriosas ondas de reabastecimiento. En el desierto de Nevada, camionetas de principio del siglo XX con motores originales y asientos de madera permanecen intactas. Cerca de allí, un motor Fairbanks Morse de 1917 bombeaba agua para un asentamiento minero que simplemente se desvaneció en la arena. Mientras exploraba un bosque cerca de un río, un excursionista descubrió este cohete del ejército de Texas procedente de Fort Hood. Aunque parece listo para el combate, en realidad es un modelo de entrenamiento que no funciona y que fue abandonado.
Estos exploradores profesionales se adentraron en una mina abandonada e inundada y descubrieron paredes recubiertas con formaciones de sulfato de cobre azul verdoso que colgaban como carambanos alienígenas, mientras el agua de abajo brillaba con un color rojo sangre debido a los abundantes depósitos de óxido de hierro. En un bosque checo, el hallazgo de una sola granada por parte de un hombre desencadenó una operación de escuadrón de artificieros que duró todo el fin de semana. Los pirotécnicos desenterraron más de 300 granadas soviéticas de la Segunda Guerra Mundial, además de 50 kilogramos de munición de infantería enterrada desde 1945. Inaugurada en 1970, la estación terrestre de Longonot en Kenia conectaba en su día África Oriental con el mundo. Ahora desolados, estos enormes satélites abandonados se erigen como monumentos silenciosos de una era tecnológica pasada. Aquí los exploradores se toparon con un tanque M-47 Patton, maltrecho por la batalla y abandonado entre la maleza. Cubierto de grafitis, este gigante de la Guerra Fría permanece justo donde parece que perdió su batalla. En un aeródromo abandonado, unos entusiastas de la aviación descubrieron el helicóptero Mi-2 con las ruedas fusionadas al suelo por las raíces que crecieron a su alrededor, lo que mantuvo inmovilizada esta máquina vintage de la era soviética durante años. Cerca de un lago remoto, un hombre encontró un cementerio de Buicks y Oldsmobiles de la década de 1950. Lamentablemente, estas reliquias podridas, como el Roadmaster, están siendo reclamadas por la naturaleza tras décadas de abandono. Este Thor T-18 forma parte de un increíble hallazgo de 17 aviones en un granero. Tras décadas de almacenamiento, este avión experimental y otras aeronaves vintage están saliendo finalmente a la luz. Estos Meteors son famosos hidroalas de la era soviética que ahora descansan permanentemente en tierra. Los que en sus días fueron los reyes de la velocidad en el río, ahora forman un cementerio surrealista y oxidado de historia marítima olvidada. Este piragüista remó hasta el USS Link, un submarino de la clase Balao de la Segunda Guerra Mundial de 95 metros que quedó atascado en el lodo del río de Nueva Jersey desde que el huracán Sandy destrozó su muelle en 2012 y que ahora se oxida y está abandonado. Los exploradores descubrieron un enorme cementerio militar repleto de material de la época de la Guerra Fría, desde Land Rovers hasta helicópteros. El lugar incluso alberga sistemas de armas activos, incluyendo cohetes y vehículos con cubiertas mecánicas que aún están funcionando. Construidos entre 1940 y 1941, estos fortines abandonados en Polonia formaban parte de la línea Molotov soviética. Los búnkeres cuentan con emplazamientos de ametralladoras pesadas y cañones antitanque diseñados para defenderse de las fuerzas enemigas que avanzaban. En una base militar sueca abandonada de la línea Kalix de la Guerra Fría, los exploradores encontraron obuses de 15 centímetros de la Segunda Guerra Mundial, aún en sus soportes, y una réplica a escala real de un tanque Tiger, construida en madera aglomerada junto a un avión a reacción accidentado con insignias descoloridas. Estas estructuras de hormigón con forma de ovni, construidas en 1982 para la fabricación de ordenadores, fueron abandonadas tras la quiebra de la empresa, dejando edificios con forma de platillos volante y túneles subterráneos deteriorándose en el desierto durante más de 40 años. Tras horas de minuciosa excavación, los cazatesoros descubrieron lo que se ocultaba debajo: 2 vasijas antiguas llenas de monedas de una civilización perdida, enterradas deliberadamente por quien quiera que escondiera esta fortuna hace siglos. En el monte Aragats, en Armenia, se encuentra el abandonado Rod-54, un radiotelescopio soviético de 54 metros que en su día buscó señales extraterrestres y que lleva inactivo desde 2012 después de que un fallo en el brazo de control lo dejara inmovilizado. En Vietnam, un explorador descubrió un parque de atracciones en ruina donde un pabellón de dragones con túneles de acuarios destrozados se eleva sobre un lago seco. Cabañas de cuento de hadas y toboganes engullidos por la selva están siendo ahora reclamados por la naturaleza salvaje, similar a la selva tropical.
Esta excavadora Caterpillar D8H estuvo abandonada a su suerte durante más de 3 décadas, pero a pesar del éxito, el enorme motor volvió a rugir tras unas pequeñas reparaciones. ¿Y qué hay de encontrar el TSS Duke en Lancaster, un transbordador de pasajeros de los años 50 en el norte de Gales hace más de 20 años? Y ver el interior de cafeterías con menús aún intactos, un cine con butacas numeradas y periódicos de 1981 sobre las mesas desde su cierre. Esta mujer, al volver al trabajo, descubrió un tractor medio sumergido en un río tranquilo. Cubierto de óxido y maleza, la máquina parece haber sido reclamada por el agua hace años, dejando su origen como un misterio. Tras 53 años bajo el agua, un Jet Commander de 1971 fue finalmente descubierto a 60 metros de profundidad en el lago Champlain, en Vermont. Un dron submarino capturó imágenes fantasmales del avión destrozado, que aún conservaba un esquema de pintura original en rojo y negro. Alterados por una intensa señal de detector de metales, los exploradores desenterraron un antiguo cofre oculto bajo pesadas piedras. En su interior descubrieron cruces antiguas de fina factura y monedas con grabados históricos notablemente bien conservados. Abandonada durante más de 20 años, esta rara lancha a reacción Sidewinder fue encontrada en un estado de total deterioro, pero tras una limpieza a fondo, su enorme motor Oldsmobile 455 volvió a rugir con mucho éxito. Lo que desde la carretera parece un platillo volante estrellado es en realidad un silo de misiles de la Guerra Fría. Este emplazamiento de Arizona albergó en su día un misil nuclear Titan II listo para su lanzamiento. En Nevada, unos exploradores descubrieron un avión antiguo cubierto de grafitis, posiblemente un viejo modelo Douglas. A pesar de que el interior está desmontado y le faltan los sistemas de aviónica, los restos abandonados al borde de la carretera siguen siendo un punto de referencia del desierto. Encontrado por casualidad en Google Maps, este enorme buque yace abandonado en lo profundo de un bosque como un fantasma, justo al lado del hormigón en descomposición de una mina abandonada. Unos entusiastas de la aviación rescataron un Douglas C-47 Ski Train de 1944 de un cementerio de aviones de Kansas y lo trasladaron al aeropuerto de Ottawa para su restauración. Este legendario avión de transporte de la Segunda Guerra Mundial, que lanzó paracaidistas el día D, se salvó de oxidarse hasta caer en el olvido. Este raro tractor alemán Lance Bulldog, famoso por su motor monocilíndrico de bujía caliente que podía funcionar con prácticamente cualquier combustible, desde aceite vegetal hasta crudo, fue encontrado oxidándose y a la espera de ser restaurado. El barco fantasma Alta de 77 metros navegó a la deriva sin tripulación por el Atlántico durante más de un año tras la evacuación de la tripulación cerca de las Bermudas y finalmente encalló en la costa de Irlanda con su carga aún en el misterio. Encontrado cerca de las ruinas de St. John Vianney, este coche ha sido completamente invadido por la naturaleza. El chasis oxidado y cubierto de helechos está tan deteriorado que su modelo original sigue siendo todo un misterio. Unos buceadores en apnea encontraron un crucifijo italiano de mármol de 3.4 metros de altura a 7 metros de profundidad en el lago Michigan, hundido en 1962 por un grupo de buceo local como homenaje a las vidas perdidas en el agua. La mina Lost Horse de Joshua Tree, descubierta en 1893, aún conserva intacto su raro molino de 10 pisones de Fraser and Chalmers, un yacimiento que produjo 10.000 onzas de oro y 16.000 onzas de plata. Los arqueólogos cartografiaron 16 canoas excavadas enterradas en el lago Mendota de Wisconsin. La más antigua fue tallada hace 5.200 años, antes incluso de las pirámides. Un antiguo aparcamiento donde los viajeros indígenas compartieron embarcaciones durante milenios. Los niveles récord de bajamar del mar Báltico en Estocolmo dejaron al descubierto el casco de madera de un buque de guerra de la Armada Sueca del siglo XVII, hundido deliberadamente alrededor de 1640 para formar los cimientos de un puente, ahora visible por primera vez en décadas.
Este bañista se topó con algo extraño, un cubo lleno de cepillos de dientes y una extraña carta manuscrita sin ninguna explicación de cómo llegaron a este sitio. En lo profundo del Sahara argelino, unos exploradores se toparon con Tassili Anjer, una extraña galería al aire libre con más de 15.000 pinturas rupestres prehistóricas de hasta 12.000 años de antigüedad, que representan elefantes, jirafas y un desierto que en su día fue verde. Bajo las olas, los buceadores descubrieron vagones de tren olvidados. Estos vagones oxidados que en su día recorrían las vías a toda velocidad se han convertido en un arrecife artificial. En este aeropuerto nigeriano, los aviones retirados son literalmente destrozados. Docenas de aviones se encuentran cerca de las pistas activas a la espera de que los ingenieros reciclen sus valiosos restos. Este fuerte de la línea Maginot resistió un brutal asalto alemán en 1940. Después de que un intenso fuego de 88 milímetros perforara sus bloques de hormigón, la guarnición sitiada se vio finalmente obligada a rendirse. En lo profundo de este bosque, alguien se topó por casualidad con un helicóptero de carga abandonada entre los árboles, con los rotores aún intactos. Siguiendo las señales de un satélite, un explorador se topó con estas viviendas rupestres ocultas de los antiguos pueblos. Escondidas en lo alto de un cañón desértico, las ruinas milenarias aún conservan herramientas antiguas y huellas de manos de niños. En los bosques austriacos cerca de Bad Boslau, un explorador encontró el Tuberbrunnen, una estructura de piedra abovedada de alrededor de 1800 que esconde un túnel subterráneo de 61.5 metros que conduce a una cámara secreta con un manantial. Estos arqueólogos de la Segunda Guerra Mundial extrajeron minas antitanque, granadas y munición oxidada del suelo de un bosque anegado donde hace más de 80 años se libraron intensos combates. ¿Por qué hay docenas de aviones de combate J-5 y J-6 pudriéndose en un bosque de Guangzhou? Estos clones chinos de 12.5 metros, junto con aviones de transporte de la era soviética, están desapareciendo bajo décadas de vegetación selvática. Este autobús escolar de 1956 se está pudriendo en una mina de oro de la década de 1870. Esta reliquia de 10 metros sobrevivió a un infierno en 2012 que vaporizó todo lo demás, quedando como el único superviviente carbonizado del lugar. Echa un vistazo al legendario árbol de los zapatos de Michigan, que en su día estuvo repleto de miles de suelas perdidas. Recientemente las autoridades talaron el lugar emblemático por motivos de seguridad y su historia estuvo a punto de perderse. Un empinado barranco de Iowa esconde un Impala de 1960 que yace completamente boca abajo. Docenas de clásicos de mediados del siglo de 5 metros están siendo engullidos por la tierra en este cementerio automovilístico vertical. Detrás de una puerta de hierro en una iglesia irlandesa del siglo XII, los exploradores encontraron una cripta familiar abandonada con 7 ataúdes ornamentados tallados con unicornios y cascos, y uno abierto con flores frescas en su interior. Imagina estar relajándote en casa cuando un trozo de basura espacial de 0.7 kilogramos atraviesa tu techo. Esta aleación cilíndrica procedente de la Estación Espacial Internacional atravesó 2 pisos. Al lanzar un imán a un canal de Norfolk, se sacaron a la superficie armas de fuego oxidadas y munición, lo que convirtió una sesión informal de pesca con imán en una llamada inmediata a la policía. Justo aquí, unos granjeros australianos oyeron un estruendo enorme y semanas más tarde encontraron trozos carbonizados de 3 metros del maletero de la nave Dragon de la misma SpaceX Crew 1, incrustados en sus prados de ovejas. Y este ha sido el último hallazgo de hoy. Deja un comentario y dinos qué descubrimientos te han impresionado más, y no te olvides de darle me gusta y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video. Adiós.